Hermanos y hermanas que nos escuchan una vez más, es una bendición estar con ustedes por este medio. Como pueden ver, los muchachos aquí en la iglesia han decorado el lugar para la escuelita de verano. Cada año tenemos en este tiempo escuelita de verano y es una bendición. Les menciono esto porque obviamente pueden ver atrás a mis espaldas la decoración, pero también les menciono para que oren por estos niños. Cada año tenemos una gran cantidad de niños, no solamente de la iglesia, sino también de la comunidad. Algunos niños que en realidad sus padres no van a la iglesia, pero los traen para este tiempo de la escuelita de verano. Y es nuestra oración que cuando escuchen el Evangelio y crezcan con esa verdad en su corazón, y que en el tiempo en que ellos maduren a ser jóvenes y adultos, que lleven en su corazón la palabra de Dios. Así que es una bendición. A mí en particular no me ofende tener esta decoración. Los muchachos estaban preocupados, me dijeron, pero vamos a tener la decoración. ¿Qué importa? Déjenlo así, porque esto es también un ministerio de alcance a la comunidad. Así que por eso es que ven la decoración aquí atrás y las luces y todo eso. Pero aparte de eso, lo que vamos a estudiar hoy es más importante. Así que pidamos a Dios que nos dé sabiduría y podamos terminar no solamente con buen entendimiento, pero también podamos terminar con una buena práctica aplicación de lo que aprendamos en la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias por esta mañana, este día, por tu presencia con nosotros, Señor. En realidad, Dios, te pedimos por este tiempo que vamos a dedicar a estudiar tu palabra, que nos enseñes, que nos hables, que nos recuerdes de las cosas que ya sabemos, que nos enseñes las cosas que no sabemos. Y también, Señor, que nos lleves a ese lugar de intimidad contigo, donde conociéndote, Señor, y por el amor que tú nos tienes, nos lleves cada día más en lo profundo contigo y nos enseñes a permanecer en ti, a caminar contigo, a escuchar tu voz, a amarte, a servirte, a honrarte en todo lo que hacemos, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo que nos das. Ahora te pido, por favor, que abras nuestros ojos a tu palabra y nuestro corazón para que tu verdad se quede en nosotros y que pronto seamos no solamente oidores, pero hacedores de la misma. Señor, gracias. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar en los versos 8 al 11. Algunos de esos versos tratamos la semana pasada, pero a manera muy ligera. Y quiero regresar en cierta manera a tratar este tema de la herencia del creyente. ¿Y por qué lo quiero tratar? Porque quiero que quedamos bien claros en este asunto. Vamos a entrar a una parte del texto en capítulo 4, donde Pablo va a abrir su corazón como un pastor y nos va a enseñar y nos va a dejar ver las cosas que a un pastor le afligen, esas cosas que un pastor siempre tiene ese temor en su corazón. Yo sé que no debemos vivir con temor a nada, pero como pastores siempre vamos a tener ese sentir en nuestro corazón por aquellos que tal vez vemos que andan un poco débiles en la fe, o tal vez por aquellos que se apartan, aquellos que se alejan. Hoy vamos a hablar de ese tema con el trasfondo de lo que es una realidad para el creyente, la herencia que tenemos, y vamos primeramente a ver por qué tenemos una herencia y luego vamos a ver qué es de esa herencia entonces, y luego vamos a preguntarnos entonces qué hago con esta herencia. Y a partir de eso vamos a entender que en verdad la gracia de Dios, el amor de Dios que nos ha llamado a conocerlo, esta intimidad, este compañerismo, esta comunión que tenemos con Dios es algo verdaderamente glorioso, y eso nos va a dar una idea de, en realidad me quiero apartar de todo esto que Dios ha hecho por mí. En realidad me quiero apartar de todo esto que Dios me ha dado. Considerando lo que Dios hizo para traerme a ese lugar donde me da esta herencia sin merecerlos, por su gracia solamente y por fe en Cristo Jesús. Aparte ya de ahora ser bendecido grandemente con esta hermosísima herencia. En serio me quiero apartar, quiero alejarme, quiero caminar y abandonar todo esto. Entonces es importante que veamos desde ese contexto, porque si lo vemos desde ese contexto vamos a poder entonces meditativamente ponernos en ese lugar. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios ya me ha dado? ¿Por qué vivo la vida de diferente manera a lo que Dios quiere y espera de mí? Entonces, capítulo 4 de Gálatas,
Voy a leer los versos 5 en adelante, 4 en adelante, para que tengamos el contexto. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La semana pasada hablamos acerca de la adopción, cómo era este proceso de la adopción, y es bien importante que estemos frescos de esto. Noten que Pablo es el único en el Nuevo Testamento que habla de la adopción. Habla aquí en Gálatas, habla en la carta que escribió a los romanos y habla en la carta que escribió a los efesios. Pero de ahí en adelante nada más. No hay mención en otro libro acerca de esto. Y Pablo lo hace con el deseo en su corazón de que los creyentes en Galacia entendieran claramente de qué estaban abandonando, de dónde se estaban desprendiendo, de qué se estaban deshaciendo al caminar de regreso a ponerse bajo la esclavitud de la ley. Obviamente ellos no entendían este concepto claramente, y Pablo les habla y varias veces menciona la palabra adopción, pero si se dan cuenta, nunca define lo que es la palabra adopción. Sin embargo, verso número 6 dice, en el verso 5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En el verso número 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, verso 7, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El asunto aquí, el asunto es adopción en estos versos en particular, y lo recalca y lo hace Pablo con ese deseo en su corazón. Lo hace con el deseo de que entiendan lo que es adopción. Obviamente, y quiero recalcar esto, nosotros hablamos de adopción y nuestra manera de entender adopción es completamente distinta a lo que era la cultura romana en esos días, o la cultura greco-romana como se le conoce. Claro, entendemos el significado, el rico significado detrás de la palabra adopción, y entendemos adopción, pensamos inmediatamente en una pareja que con mucha compasión, con mucha misericordia van y adoptan a estos bebés que fueron abandonados, bebés que están en un orfanatorio. Muchas parejas en los Estados Unidos, muchísimas parejas van a otros países como Rusia y otros países y buscan a estos niños que nacieron con alguna cuestión física y eso es algo bonito. Empezamos a hablar de adopción y rápidamente imaginamos a estas personas compasivas, amables, amorosas y todo eso. Eso todo es verdad. Pero cuando hablamos de adopción en estos libros, en Gálatas, en Romanos, en Efesios, no es adopción como nosotros lo estamos viendo. Y por eso es de que quiero recalcar este punto de la adopción. Adopción es simplemente dos palabras que componen una sola, y eso es decir, adopción significa poner a alguien en el lugar de un hijo o traer a alguien al lugar de hijo. Eso es lo que significa adopción. En términos bíblicos, adopción es Dios nos pone a nosotros como sus hijos en su propia familia. Eso es lo que significa adopción. Más adelante vamos a hablar un poquito más de una definición para esclarecer otro punto, pero por ahora eso es lo que quiero que recordemos. Los tiempos en los que vivimos y hablamos de adopción no son como los del tiempo en que estas cosas se escribieron y cuando era mencionada esta palabra adopción. Así que cuando Pablo escribió esta carta a los Gálatas y ellos escucharon esa palabra adopción, no estaban escuchando lo que nosotros escuchamos hoy en día acerca de lo que es la palabra adopción. Y digo, es bien importante que tengamos ese contexto porque si no vamos a confundirnos. Ahora, de nuevo, adopción en el libro de Gálatas y Romanos y Efesios solamente se menciona adopción, pero en el término de esa cultura greco-romana. Adopción para los judíos no era el mismo asunto. De hecho, no hay una ley en los judíos acerca de adopción. Claro que practicaban la adopción ellos también, por supuesto que lo hacían. Normalmente por dos razones principales. Una, porque había una pareja que no tenía niños y no tener niños pues no era
no era bien visto en ese tiempo. Y la segunda, muchas veces adoptaban a estas personas porque tenían algún familiar ya de avanzada edad que necesitaba a alguien que lo cuidase. Entonces adoptaban a esta persona para hacer algo así como una persona que cuida de un paciente. Por lo general esas eran las únicas dos razones de que adoptaban en la cultura de los judíos. Los romanos, muy completamente distinto el asunto de la adopción. En el término en que estamos hablando aquí, en la adopción, en los romanos principalmente se habla de jóvenes varones. Rara, si alguna vez hubo rara mención de que se adoptara a una niña. Siempre se adoptaban a varones. Y a propósito, no se adoptaban a niños como nosotros entendemos adopción ahora. Aquí en los Estados Unidos y en muchas partes, muy raro sería el caso de escuchar de alguien que adoptaron a la edad de 20 o 30 años. No se adopta a adultos. Pero en la cultura romana ese era el punto. Se adoptaban de la edad entre 20 a 30 años. Por lo general, no se adoptaban a los bebés. ¿Por qué? Bueno, porque la mentalidad de ellos decía, primeramente, la mortalidad, el índice de mortalidad para los bebés era muy alto. Y decían, ¿para qué vamos a adoptar a un niño si de todos modos no sabemos si va a sobrevivir hasta cierta edad? Número 2. Lo adoptaban con otros propósitos, por eso esperaban a que la persona tuviese, o al hombre, porque era por lo regular siempre hombres, adoptaban a ese joven en la edad de 20 a 30 años, porque ya podían distinguir ciertas cualidades, ciertas características. Ya podían distinguir el carácter de esa persona y por eso eran minuciosamente escogidos estas personas. Ahora, en el lado de los padres que daban a hijos en adopción, la familia, como se conocía en ese tiempo, la familia de los plebeyos, la persona más desposeída, la gente pobre, obviamente tenían 2, 3, 4, 5, 6, 7 niños y podían darse el lujo de entregar a un niño. Ahora, no era como si estaban haciendo algo horroroso. De hecho, era algo honorable para una familia dar a un hijo en adopción. Porque la mayoría de veces quienes adoptaban a estos jóvenes eran familias adineradas de la alta sociedad. Y estas personas en la cultura romana, acuérdense, existía lo que se conoce como la patria potestad. El padre de familia tenía el derecho y la autoridad y el poder sobre sus hijos a términos extremos. Es decir, el padre de familia podía decir, ¿sabes qué? Este niño no lo quiero, y tenía inclusive la autoridad para quitarle la vida a ese bebé. Entonces, entendamos esto y me va a decir, ¿por qué no está dando clase de historia? A mí no me interesa. No, es importante que entendamos esta parte de la historia. Y no es como que quiero estar repitiendo lo que dijimos la semana pasada, pero es muy importante para que lleguemos a entender la herencia que tenemos en Dios. Entonces, el adulto, el padre de la familia, de familias adineradas, venían a una familia que era obviamente humilde y hacían la negociación por ese hijo que estaba esta familia dando en adopción. Aparte de que la familia lo daba en adopción, era algo honorable. Entonces, la familia que iba a adoptar a ese muchacho tenía que pagar una alta cantidad, no era cualquier cosa. El precio era elevado. Y vuelvo y repito, quiero que quede claro, la familia que era humilde, de escasos recursos, al dar a su hijo en adopción, tenía la esperanza de que ese hijo en el futuro iba a ser alguien importante y por lo mismo la calidad de vida de ellos iba a cambiar. ¿Entendemos eso? Ahora usted estará pensando, bueno, espérate, si el hijo era inteligente y fuerte y todo eso, ¿por qué la familia no se quedaba con ese hijo? Tal vez ese hijo los iba a sacar adelante. No era así en la cultura romana, no era. La cultura romana era muy exclusiva, es decir, solamente ciertos miembros eran bienvenidos en estos círculos sociales, de ya tener un arraigo de familia, una tradición, una historia, algo que le respaldaba por muchos años. Cualquiera no podía llegar, aunque tuviese dinero, no podía llegar a ser parte de ese círculo social, porque tendría que ir por todas estas cosas
y nadie era bienvenido, solamente quienes ya eran parte por mucho tiempo, por mucha tradición. Entiendan eso. Entonces, ¿qué era lo que en realidad sucedía? Bueno, se hacía el trato por el muchacho y había una serie de requisitos que tenían que cumplirse para que esto se llevara a cabo. Era tanto así el asunto que tendría que llegar a la aprobación del Senado. Sí, o sea, no era como nosotros hoy en día es difícil el proceso de adopción. En ese tiempo era más difícil todavía. ¿Por qué? Porque ese joven que era adoptado puede ser que iba a entrar a una familia que ya tenían hijos. Sin embargo, el padre, porque tenía esta patria potestad sobre sus hijos, decía: ninguno de mis hijos va a ser bueno para nada. Necesito salir afuera y buscar a alguien que sea más apto para que se encargue de dos cosas en la familia. Número uno, él va a ser la cabeza de la familia y él va a administrar todos los bienes. Él va a tener cuidado de estas cosas. Le llamaban en ese tiempo patria familia. Eso quiere decir, esta es la cabeza de la familia. Por eso adoptaban a estas personas que ya le reconocían ciertas cosas y características y cualidades. La segunda cosa que este hijo adoptado iba a hacer es que se iba a encargar de llevar a la familia en lo religioso. Cualquiera sea la religión que ellos practicaban, él iba a ser no solamente el administrador, pero también iba a ser en cierta manera el sacerdote de la familia. Se iba a encargar de la fortuna de la familia y se iba a encargar de la reputación de la familia. Por eso es que esto iba a ser muy, muy importante. Muchas de estas cosas estaban en juego. Así que en ese sentido era que se llevaba a cabo el proceso de adopción. Familias muy adineradas, familias de muy alta reputación en la sociedad, se daban ese lujo de poder pagar un alto precio y traer a este muchacho. En el momento que se hacía la transacción, el muchacho dejaba de pertenecer a esa familia. Obviamente tenía conexión con sus padres y su familia, pero ya no pertenecía a esa familia. Su nombre iba a ser cambiado y todo iba a ser diferente para él. No se le decía olvídate por completo, pero nada que tenía que ver con esa familia ahora tenía nada que ver con la vida de este muchacho. Si a esa edad ya había adquirido deudas o lo que sea, todo eso se limpiaba completamente, todo su historial de vida, todo quedaba borrado completamente. En el momento de que se finalizaba la adopción, este joven ahora adquiría una nueva identidad. Muy importante. De nuevo, este es el asunto de lo que Dios nos está enseñando en estos versos acá. Al venir a ese cambio de identidad, el joven ahora ha sido adoptado en esta familia. Número uno, tenía un nuevo padre y era el heredero de toda la fortuna de ese padre. Ya no tenía responsabilidades de la vida pasada, todo eso quedaba eliminado. Pero aquí tenía, habiendo pagado el precio, ya se consumaba esto. Pero al momento de firmar todo eso se requerían 7 testigos que tenían, y de nuevo, con la aprobación del Senado. Así de importante era el asunto. Debo recordarles, no sé si ustedes saben, pero me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo estas cosas de saber que 9 de los emperadores del Imperio Romano fueron adoptados. 9. Si ustedes leen la historia de Roma, se van a dar cuenta, no puede ser. Claro. Por eso es que ellos ponían tanto énfasis en la adopción de estos jóvenes de 20 a 30 años. Porque ya podían identificar ciertas características en ellos que creían que iba a ser de beneficio para la familia. Entonces aquí cuando nos está diciendo, ya no estamos ahora bajo la ley, pero hemos recibido la adopción de hijos. Y porque ahora somos hijos, Dios envió a nuestros corazones, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ahora me llama mucho la atención, al momento de firmar la adopción, el trámite de la adopción, 7 testigos tenían que estar presentes. Y no sé si se dan cuenta, pero aquí dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Ok? El Espíritu en nosotros ahora nos hace clamar a Dios y decirle, llamarle Abba Padre, que sería como Daddy. ¿Y por qué nos dice eso? ¿Por qué precisamente? Yo sé que esto es importante. ¿Por qué nos está diciendo que al momento de la adopción aquí, dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo? ¿Qué tiene que ver eso?
¿Y qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué nos quiere recordar el Señor? Y me recordé de este pasaje también en Isaías. Y nos dice en Isaías 11, vean esto, vean cómo la Biblia es algo maravilloso si le damos la oportunidad que nos hable. Saldrá una vara, Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De qué está hablando aquí? Del Mesías que vendría. Pero vean lo que dice. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y cuenten, ¿ok? Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. El espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El espíritu de Jehová. Y luego nos va a decir características del espíritu de Jehová. ¿A qué se refiere? ¿Por qué nos está hablando eso? La ley romana requería 7 testigos. La ley de Dios, la palabra de Dios nos habla de el ministerio del Espíritu Santo, que es multiforme. Y si los cuentan y se dan cuenta, aquí lo que nos está recordando era el Espíritu de Dios en esa plenitud, en 7 manifestaciones distintas. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo que qué tiene que ver? La ley decía 7 testigos tienen que firmar para corroborar de que en realidad esta adopción fue hecha legalmente y todo está en orden. Este joven ha sido ahora adoptado por esta familia, ha pasado a ser ahora el heredero universal de todos los bienes de esta familia. 7 testigos firman. Ya ese muchacho es hijo de ese padre que lo adoptó. Bueno, lo mismo dice el Señor de nosotros. El Espíritu en la manifestación, en la llenura de su manifestación, en estas 7 características, 7 atributos, 7 diferentes formas de operar del Espíritu Santo. La Biblia dice, viene a nuestro corazón. Y luego para que vean lo que es la Biblia de bonito cuando le damos el tiempo de que nos hable. Si es verdad, la manifestación, la plurimanifestación del Espíritu Santo en nosotros, en estas 7 maneras distintas de operar, ¿qué hace en nosotros? Bueno, vean lo que dice la Biblia que hace al respecto. A mí me impresionó muchísimo esto porque yo digo, Dios mío, tú hiciste estas cosas de manera tan tangible, de manera tan palpable. Está en nuestro corazón de tomar el tiempo de indagar y de penetrar estas cosas en nuestra mente de manera que nos sean de bendición. Vean lo que dice la Biblia en Romanos 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿No es maravilloso esto? ¿En serio? Pablo, ávido conocedor de la ley, obviamente él es ciudadano romano, entiende muy claramente la ley de adopción, de acuerdo a la ley romana, en la cultura grecorromana. Y sabe que a manera de que una adopción sea oficial, se lleve a cabo y se concluya correctamente, habría que venir esta cantidad de testigos, 7 de ellos a firmar. Y apela entonces a la escritura en Isaías para decirnos, y por si acaso queda duda en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios nos fue dado en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hace? Es testigo de que somos hijos de Dios. Dígame, ¿acaso eso no es maravilloso? Esto es verdaderamente fundamental en la manera en que entendemos la adopción y las consecuentes bendiciones que vienen de esto que le llamamos la adopción, de acuerdo a lo enseñado aquí en la Biblia para nosotros. El Espíritu es el testigo
Dios nos llamó, nos amó, nos escogió, nos adoptó, y por si acaso nos queda duda, nos puso el Espíritu, que es el testigo en su múltiple manifestación, en las 7 distintas maneras de que Él opera. Y en esa llenura del Espíritu, Él es testigo de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos? Porque nos hace clamar a Dios, a quien antes no conocíamos, ahora nos hace clamar y decirle: Daddy, papi, papito. En verdad, yo estaba tan bendecido con esto porque eso es lo que la Biblia quiere que entendamos. Vean, de regreso en Gálatas. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Tenemos el testimonio del Espíritu. Y ese testimonio nos hace llamarle Abba, Padre. Qué bendición, de verdad. Qué bendición. Ahora nos dice aquí: ya que sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. Verso 7. Así que ya no eres esclavo, no te comportes como un esclavo. Si no, ahora eres hijo. Y porque eres hijo, también eres heredero ¿de qué? Heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no eres esclavo. Pero si tan solo eso no fue suficiente, ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Y porque eres hijo, eres heredero, aquí dice, de Dios. ¿Cómo que heredero de Dios? Claro, el punto cuando hablamos de adopción en términos bíblicos, el punto de la adopción es el recibir la herencia. Ese es el punto de la adopción. Pedro habla clarito de eso, una herencia reservada en el cielo para vosotros, que es incorruptible, inalterada, inmarcesible. Pensando de la salvación a través de estas cosas, pensando en nuestra salvación con esto en mente, llegamos a esta conclusión: Dios, en su gracia y su misericordia, por su sabiduría, nos escogió antes de la fundación del mundo para ser herederos de todo lo que a Él le pertenece. Y mi pregunta es: ¿sabes qué es lo que a Él le pertenece? Esa es la maravillosa gracia de Dios, es el amor grande de Dios. Esto es más hermoso de lo que podemos digerir con nuestra mente limitada. Dios nos ha llamado a conocerlo, nos ha despertado de esa muerte que teníamos en delitos y pecados, en la que vivíamos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Pero no paró allí, nos llamó y nos adoptó como sus hijos para podernos dar todo lo que a Él le pertenece como nuestra herencia. ¿Qué es la herencia? Todo lo que a Dios le pertenece. ¿Entiendes eso? Ahora, aquí quiero hacer una pausa brevemente. Hay en Latinoamérica, principalmente, aquí es una cosa de lo más triste, pero en Latinoamérica también, muy pujante, muy constantemente creciendo este evangelio de la prosperidad. Y hay un sinnúmero de predicadores aquí en los Estados Unidos que han exportado este evangelio de la prosperidad a muchas partes del mundo y ha inundado Latinoamérica con ese falso evangelio. El evangelio de la prosperidad que te dice que Dios quiere darte lo que prácticamente a ti se te antoje. Por eso dice: nómbralo, recíbelo. En inglés, name it and claim it. Y han penetrado las iglesias, han inundado las iglesias en Latinoamérica con este falso evangelio de la prosperidad. Joel Osteen es un pastor muy famoso en Texas. Él es uno de los líderes de este horrible evangelio de la prosperidad. Y te dice que tú puedes tener tu mejor vida ahora. Y es un libro que ha vendido millones y millones de copias. Y claro, el corazón del hombre, que de por sí es lleno de avaricia, al escuchar que alguien en el nombre de Dios, entre comillas, les dice que Dios quiere bendecirles con riqueza material aquí en este mundo, allá van, ni tardos ni perezosos. Y él, este mismo hombre, Joel Osteen, dice: yo y mi esposa caminábamos por algún lugar y mi esposa dijo: esa casa, yo creo que Dios me quiere dar esa casa y vamos a comenzar a orar por esa casa. Y antes que se dieran cuenta, Dios ya nos había dado esa casa.
Y estábamos pidiendo a Dios que nos diera un carro mejor y todo. Digo, estos hombres, estos falsos maestros, que no son más que eso, John Hagee y Joel Osteen y todos estos falsos predicadores, Creflo Dollar y Benny Hinn y todos estos falsos predicadores, eso es lo que te dicen. Que Dios quiere bendecirte aquí porque para ellos pobreza es sinónimo de pecado. Dicen ellos que Dios quiere que sus hijos sean bendecidos, pero no te dicen cómo. Y le venden, claro, obviamente, te van a vender un evangelio falso de la prosperidad para que te puedan sacar todo lo que tengas, hasta lo que no tengas. Entonces, ¿qué cosa más triste, qué cosa más aberrante, qué cosa más desastrosa? Que un montón de iglesias, muchísimas iglesias en todas partes, caen bajo la trampa de este falso evangelio de la prosperidad. Y escucha, y muchas veces olvidándose de lo que tienen en Dios como su herencia, que es la que verdaderamente vale. ¿Qué me importa a mí vivir en un palacio, en una mansión? ¿Qué me importa manejar un carro de último modelo y el carro, lo que tú quieras, o volar en avión privado? Si esta vida es solamente temporal, este mundo, la vida en este mundo es una vida de sufrimiento. Jesús lo vivió y nos dijo, en este mundo padecerás, ¿qué? Tribulación, persecución. Todos los apóstoles murieron como mártires, menos Juan. Ellos sabían que en este mundo iba a haber mucho sufrimiento. Ese es un mundo de sufrimiento, porque la vida que verdaderamente vale no es la que vivimos en este mundo. La vida que verdaderamente vale es después de morir en la presencia eterna de Cristo Jesús para siempre, donde no habrá más dolor, no más llanto, no más lágrimas, no más sufrimiento, porque las cosas primeras pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no solamente ese evangelio de la prosperidad, manténganse alejados de esta gente, por favor. De todo pastor que le diga, cierra tus ojos, sueña si quieres esto y pídele a Dios si quieres esto. Dale gracias a Dios que estás vivo y deja de estarle dando órdenes a Dios. Deja de estarte inventando que tú le puedes ordenar a Dios que haga esto o aquello. Dale gracias a Dios que Dios es paciente contigo y no te trata como mereces. Pero ese es otro punto. Entonces, el punto que Pablo está haciendo aquí, dice, ya no eres esclavo, fuiste adoptado, ahora eres hijo. Y si eres hijo, tienes como herencia todo esto que Dios tiene para ti. Entonces, ¿cuál es la herencia? ¿De qué herencia estamos hablando aquí? Bueno, mucha gente me podría decir, bueno, pastor Pérez, yo soy cristiano ya por muchos años y míreme cómo estoy. Apenas ahí la voy librando y a veces no me alcanza ni para la renta. Entonces, ¿qué pasó aquí? Den vuelta en su Biblia al libro de Romanos capítulo 8 y les voy a decir qué pasa entonces con eso. ¿Cómo es que tengo una herencia y míreme cómo vivo? No me alcanza, ando batallando. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Romanos 8, están ahí, ¿verdad? Ya les había leído. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ya recibiste el Espíritu, y el Espíritu da testimonio de que eres hijo de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No me gusta. Bueno, pues aguántese. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues eso no me gusta muy bien. Bueno, tienes un problema. Entonces, ¿cómo sé que voy a recibir esas promesas? Bueno, en ese mismo capítulo dice, en el verso 28, ve lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Pero no me está yendo bien aquí. Bueno, lo que ahorita crees que no te está yendo bien, Dios lo va a usar para bien. Sí, pero es que eso no tiene sentido. No, acuerdo contigo, no. Pero de acuerdo al plan de Dios, que no es tu plan, Dios no piensa como tú, Dios no camina donde tú caminas necesariamente todo el tiempo. ¿Cómo que no? Dios siempre está conmigo, sí. Me refiero a
Dios no está pendiente a lo que tú quieres y para que Él cambie su plan. No, Dios no es así. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no solamente dice que vamos a recibir esta herencia y de todo esto que tenemos las promesas, pero mira también lo que dice aquí en el verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ve el verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nota que Pablo está hablando, es el que escribió Romanos, está hablando en tiempo pasado, como ya es un hecho, ya es una realidad. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, este es Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Quién nos las dará? Dios. ¿Cómo sabemos que lo va a cumplir? Ya nos dio lo más precioso que Él tenía, su Hijo amado, ¿sí? Cuando no lo merecíamos, ¿sí? Cuando éramos sus enemigos, ¿cierto? Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Bueno, y ahora que ya te dio a Jesús que muriera en tu lugar, para que te redimiera, para que te salvara, para que después fueras adoptado por Dios, ¿crees que ahora Dios te va a dejar entonces así? Después de haber pagado por ti un alto precio, ¿te va a dejar tirado? No, por supuesto que no. Bueno, entonces lo que dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No, pero es que la vida aquí es difícil. No, por supuesto que es difícil. Pero cuando las cosas no vayan bien, acuérdate de esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es interesante. No, espera, se pone mejor todavía. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Del amor de Cristo. ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oye, eso suena bonito. Claro que suena bonito. ¿Por qué? Regresamos a Gálatas. Porque ese es el deseo de Dios. Enviar a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimir a aquellos que vivían bajo la condenación de la ley. Y una vez pagado el precio de tu redención, no te dejó ahí, te trajo a su familia. Te adoptó pagando un alto precio por ti, te dio una nueva naturaleza que es su naturaleza, no la naturaleza pecaminosa de Adán, pero la naturaleza ahora, la naturaleza de Dios en Cristo Jesús. Y da testimonio de eso por su Espíritu que ahora vive en ti, su Espíritu que ahora habita en ti. Pero aquí la vida se pone difícil. No, claro que se pone difícil. Y eso ya lo sabemos y estamos claritos con eso. La Biblia dice, sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente en la creación, sino también la Biblia dice, y también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Claro. Las cosas no son fáciles aquí. Y sí, hay ese constante gemir. ¿Cuándo se acabará todo esto? ¿Cuándo? No sé cuándo, pero sí sé lo que sé. ¿Qué es lo que sé? Que Dios me ha adoptado como su hijo. Y la adopción fue por el propósito de que Él me diera esa herencia. ¿Y cuál es la herencia? Dios. Dios es mi herencia. Y con Dios viene todo lo que a Dios le pertenece. ¿Qué le pertenece a Dios? Todo. La adopción, cuando hablamos de adopción, bíblicamente hablando, no hablamos solamente de la compasión de una pareja, de recibir a este bebito y traerlo a su casa. Dios es compasivo, por seguro que Dios es compasivo.
Pero cuando hablamos de adopción bíblica, estamos hablando de el punto principal de traer a esta persona que ha sido adoptada a ser ahora quien reciba toda la herencia, todos los bienes que le pertenecen a este padre que lo adoptó. Todo lo que a Dios le pertenece es tuyo si has sido adoptado por fe en el nombre de Cristo Jesús y por gracia. ¿Entiendes ahora? Eso es lo que dice. Entonces, con la adopción también vienen ciertas responsabilidades. El privilegio siempre trae responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Y vean, aquí es donde va a aclararse todo el punto. Verso 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Sí, entendemos eso. No conociendo a Dios. Hay un solo Dios verdadero. Juan capítulo 17 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesús a quien tú has enviado. Hay un solo Dios verdadero. En otro tiempo no conocíamos a Dios. Pero yo iba a la iglesia, sí, pero eso no quiere decir que conocías a Dios. Muchas personas, millones de personas van a una iglesia y no conocen a Dios. ¿En verdad? No, claro. Hay muchas personas metidas en muchas iglesias, no conocen a Dios. Y cuando hablan de Dios, no están hablando del Dios verdadero, están hablando de cualquier otro Dios. Y de hecho, Satanás, en su astucia, se encarga de inventar religiones, cantidad de religiones, que solamente son la máscara para ocultar lo que verdaderamente está detrás de esa máscara, que es Él mismo. Si Satanás se disfraza como un ángel de luz y tiene ministros que son nada más que demonios, y son los que tienen estas religiones por todas partes del mundo y mantienen a esa gente en la ignorancia. ¿Por qué? Efesios 4 dice, por la dureza de su corazón, por la oscuridad de su mente y la dureza de su corazón no arrepentido. Entonces, con el privilegio de la adopción vienen también las responsabilidades. ¿Cuál es esa responsabilidad? De que ya no sirvas más a los que por naturaleza no son dioses. Número 1, verso 8. Número 2, mas ahora conociendo a Dios, no lo conociste siempre. Llegó un momento, ¿cuándo lo conociste? Primeramente, cuando escuchaste el Evangelio, cuando reconociste que eres un pecador, cuando clamaste a Cristo Jesús para que por su misericordia viniera a ti, te salvara, te perdonara tus pecados, te diera salvación y vida eterna. ¿Por qué? Por Jesús solamente. ¿Cómo no puedes decirme que conozco a Dios en la iglesia católica? No conocen a Dios. ¿Por qué? Porque la única manera que alguien puede acercarse a Dios es por medio de Cristo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. No por la iglesia, no por la Virgen María, no por la Virgen de Guadalupe, Caridad del Cobre y cuantas otras vírgenes se quieran inventar. No, es solamente por medio de Cristo Jesús. Ahora que conoces a Dios, ¿cómo? Por medio de Cristo Jesús. Pero yo no quiero ir por medio de Cristo Jesús. Anda, ve donde tú quieras, pero nunca vas a conocer a Dios. Y no hables de Dios porque no conoces a Dios. Pastor, eso es demasiado fuerte. Usted no debería hablar así. No, yo no soy el que hablo así. Es la Biblia quien habla así. Esas responsabilidades que vienen con el privilegio de la adopción es que la adopción te debe llevar a que ejerzas esa lealtad a tu padre, a tu padre que ahora te ha adoptado y que te ha dado todo lo que le pertenece. ¿Cómo puedes ser desleal a alguien que te ha dado tanto? ¿Cómo puedes ser ingrato con alguien que te ha dado tanto? ¿Cómo puedes no agradecer a alguien que te dio tanto? Esas son las responsabilidades y eso es lo que dice aquí. En otro tiempo, no conociendo a Dios. La palabra aquí para conocer es intimidad, lo que hay en la intimidad de un hombre y una mujer. No tengo que decir eso más por si acaso hay niños. Cuando una mujer y un hombre tienen relaciones íntimas, eso se llama como esta palabra conocer. Eso es lo que dice. Ahora que conoces a Dios, más bien, va a decir aquí, más bien siendo conocidos por Dios. ¿Acaso que Dios no me conocía antes? No, claro que te conocía. Claro que te conocía. Lo que aquí dice entonces, ahora conociendo a Dios o entrando a esa intimidad con Dios y recibiéndote Dios a esa intimidad con Él. Eso es lo que te está diciendo. Entraste a esa intimidad con Dios por medio de tu fe en Cristo Jesús y ahora Dios te recibió a esa intimidad con Él. Por eso ahora lo llamas Daddy, papito. Antes eras enemigo de Dios, ahora no. ¿Entiendes eso? Esto es bien importante de que lo entendamos.
Y es bien importante que lo manejemos de esta manera. Ahora entonces, ¿qué? Ahora siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que te quieres volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿En serio? Pablo dice, ¿en serio? Se pagó un precio para que salieras de una familia pobre donde no tenías ni esperanza ni nada. Se te ha dado una herencia. ¿Y qué es esa herencia? Todo lo que pertenece a Dios. Entonces tu herencia es Dios. ¿Ok? Es más grande de lo que tú puedes imaginar o pensar. ¿Ok? No, pero es que yo quiero ya volver a... Oh, ¿tú quieres volver a la esclavitud? Sí, es que no sé cómo, pero como que se me hace bien allá. Entonces, por eso es que Pablo les dice, Gálatas insensatos. Por eso es lo que le está diciendo. ¿Y qué hay en esa religión del legalismo? Cualquier cosa del legalismo es una falsa religión. ¿Qué hay en esa religión del legalismo? Bueno, reglas que fueron inventadas y fueron instituidas por los hombres. ¿Cuáles son esas reglas? Los días, los meses, los tiempos, los años, las fiestas. ¿Quieres volverte a eso? Sí. ¿Para qué? Pues que yo siento como que tengo que hacer algo para agradarle a Dios. Entonces no has creído que por gracia Dios te puede dar todo lo que Él dice. Sí, es que eso suena muy bonito y todo, pero me sentiría mejor si yo lo hago. Ok. Entonces esta es la condición, verso 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Y por qué dice Pablo eso? Pablo dice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Te quieres regresar a ser esclavo de las tradiciones y las reglas instituidas por los hombres? Todo lo que has escuchado fue en vano. Pero espérese, pastor, entonces, si ya estaba aquí, ya era salvo y todo eso y se fue, entonces perdió su salvación. No la perdió. Entonces, ¿qué pasó con ese hombre o esa persona o ese hermano? Primera de Juan 2:19, yo te lo leo y vamos a cerrar ahí porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué pasó con él entonces? Eso es lo que pasa. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. ¿Qué quiere decir? Simple y sencillamente que nunca fueron creyentes. Pero iban a la iglesia. Pero ir a la iglesia no te convierte en un creyente. ¿Cómo que no? No. Entonces, ¿qué me convierte en un creyente? Bueno, la Biblia dice en Juan capítulo 8, verso 31, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. ¿Por qué? Porque la palabra da testimonio de Cristo Jesús. Oh, no es una asociación religiosa. No. No, es una entrega, escucha, es una entrega real, pura y sincera. ¿Por qué? Porque si Él hizo tanto por mí, porque si me amó tanto, porque si pagó tan alto precio por mí, porque si no se avergonzó de mí, me rescató de esa vida malvada en que vivía, me trajo a ser de su familia porque me adoptó como su hijo, y no solamente eso, pero me puso encargado de todo lo que a Él le pertenece, que ahora es mío, para que yo pueda administrar eso para otras personas. ¿Qué voy a hacer con eso? No. Que Dios me ayude a ser leal, a ser fiel para Él, con Él para siempre. Que Dios me ayude a ser agradecido con Dios. Entonces, ahora entendemos aquí, se aclara el panorama y vamos entendiendo y diciendo, wow, grande es el amor de Dios. Qué maravillosa su gracia que nos ha traído a conocerle de una manera tan real, porque nos trajo, nos adoptó, nos hizo partícipes de su herencia. Todo lo que a Dios le pertenece es nuestro. Quiere decir, mi herencia es Dios. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, si Dios es conmigo, ¿qué me hace falta? Yo les digo lo que nos hace falta. Un corazón contrito y humillado. Eso es lo que nos hace falta. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Dios, por este tiempo. Te alabo y te bendigo, Señor. Te doy a ti la honra y la gloria por tu palabra. Continúa enseñándonos, Dios, y trayéndonos a ese lugar de intimidad contigo, donde podamos escuchar tu voz, obedecerte, servirte y glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Todo es por ti, por tu gracia, por tu misericordia. Te amamos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.